El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Primera de Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Y el segundo hombre es celestial, es del cielo. ¿Cómo era la humanidad de Jesús? La humanidad de Jesús era verdadera. Sufrió hambre, tuvo sed, cansancio, dolor, lloró, estuvo sujeto a todas las debilidades humanas como las nuestras, pero sin pecado. La humanidad de Jesús es tan importante como su deidad. Jesús nació como un ser humano, mientras aún seguía siendo totalmente divino. El concepto de la humanidad de Jesús coexistió con su deidad. Esto es difícil de entender para una mente limitada, para la mente limitada del hombre. No obstante, la naturaleza de Jesús, completamente hombre y completamente Dios, es un hecho bíblico. Cuando la gente no entiende estas cosas, por fe, rechaza las verdades bíblicas, verdades de la palabra, y declaran que Jesús solamente era un hombre, pero no Dios. Algunos otros opinan que Jesús era Dios, pero que no era hombre. Y ambos puntos de vista son falsos y antibíblicos. Jesús tuvo que nacer como un ser humano por varias razones. Y nos detalla esto Gálatas capítulo 4, del verso 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea que estuvo 9 meses en el vientre, nacido bajo la ley, para poder cumplir la ley mosaica, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, la protección de hijo. Solo un hombre podría ser nacido bajo la ley. Ningún animal, ningún ser angelical estaba bajo la ley. Solo los seres humanos han nacido bajo la ley. Y solo un ser humano podría redimir a otros seres humanos nacidos bajo la ley. Bajo la ley de Dios, quiere decir. O sea que todos los seres humanos son culpables de transgredir esa ley. Solamente ha habido un hombre perfecto, Jesucristo. Él podría guardar la ley y podría cumplirla y rescatarnos de esa culpa. O sea que Jesús obtuvo nuestra redención en la cruz, intercambiando nuestro pecado por su perfecta justicia. ¿Cómo fue que el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre? Se convirtió el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre porque la humanidad necesitaba ser sanada. La humanidad había perdido su posición y era necesario que nos llegara la luz para que los cautivos pudieran ver y ser libres. El hombre necesita ser restablecido a su posición.
las personas habían perdido su posición en el Edén, así que era necesario que se les devolviera la posición del principio. Por eso fue que el Hijo de Dios entró en el mundo y entró como el Hijo del Hombre, al ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una jovencita llamada María, sin padre humano. Jesús nació milagrosamente, vivió milagrosamente, resucitó milagrosamente y dejó este mundo milagrosamente. ¿Me están siguiendo? Hay una doctrina que se llama la doctrina de la encarnación. Y la encarnación significa que el Hijo de Dios, verdadero Dios desde la eternidad, se hizo verdadero hombre en Jesucristo. Fue 100% hombre y fue 100% Dios. Esto es un misterio. No se puede entender, como tampoco se puede entender el misterio de la Trinidad. La Biblia tiene muchos misterios que el hombre no puede entender. Por eso la Escritura dice que las cosas reveladas son para nosotros y las otras son de Dios. En realidad hay en el mundo muchos misterios que no podemos entender. Por ejemplo, no se puede entender cómo el pasto verde junto con el agua se convierte en carne y sangre en las vacas. ¿O hay alguien que lo pueda entender? No se puede entender que la leche que toma un bebé también se convierta en carne y sangre humana. La misma madre no entiende cómo es que produce leche. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, pero tampoco podemos negarlas, porque son evidentes. Entonces, la encarnación no se puede entender. La aceptamos y la creemos porque Dios mismo nos la ha revelado. Dice la Escritura, el Verbo se hizo carne, habitó, vivió entre nosotros. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la encarnación? El Hijo de Dios vino a este mundo a revelar a Dios. Y Él afirmó que sus obras y sus palabras estaban guiadas por Dios. Su nacimiento de Jesús fue profetizado. Y como dije antes, Él venía con un plan. El plan de Él era salvar a su pueblo de sus pecados. 2. En su infancia, en su adolescencia, estuvo preparándose para el ministerio terrenal. Cuando Él tenía 12 años y lo llevaron al templo, los padres no supieron de Él. Y cuando les tocó acampar después de caminar un día, se dieron cuenta que Jesús no estaba entre los otros muchachos. Así que se volvieron otra vez y lo encontraron en el templo. 12 años. Sabía lo que hablaba, sabía lo que decía. Los sacerdotes estaban con la boca abierta de las preguntas de este adolescente de 12 años. Así que cuando la madre le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Él le contesta, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A la edad de 30 años, 3, comenzó su ministerio. Cuando él comenzó su ministerio tenía 30 años.
4. Tenía que morir en la cruz, porque el propósito de hacerse hombre era expiar, es decir, pagar un rescate por el pecado de la humanidad, y recién estaría satisfecho para poder gritar en la cruz: consumado es, hecho está, está terminado. Es decir, cumplí con el propósito con el cual fui enviado. Jesús vino a la tierra para vivir como nosotros vivimos, de tal manera que Él puede sentir empatía con nuestras fallas humanas, enfrentándose Él mismo a la magnitud completa de la tentación. Pero siempre Él escogía no pecar. Lo mismo podemos hacer nosotros. Escoger no pecar. El único sin pecado, Jesús, conoce la fuerza de la tentación en una forma que nosotros quienes pecamos no la conocemos, porque más bien nosotros nos exponemos a la tentación. Jesús, sin embargo, entiende nuestras debilidades, tentaciones, y está equipado para ayudarnos a vencerlas, porque Él fue tentado en todo. En eso que estás pensando, en eso, en todo, fue tentado en todo, en todo. Hay quienes dicen, pero ¿cómo me puede entender Dios? ¿Acaso Él ha pasado por las cosas que yo estoy pasando? Hablan así porque tienen la imagen de un Dios lejano, de un Dios inalcanzable, un Dios que está muy lejos de la vida y la realidad en que vive el hombre. Un Dios a quien nuestras dificultades y tentaciones no le importan, que esta gente está tan lejos de la verdad, porque ese es su pensamiento. La Escritura dice que en Jesús estaba toda la plenitud de la deidad. Él ha pasado como hombre todo lo que pasa una persona. Las tormentas de la vida que te golpean y te mueven el piso es para que puedas entender y te compadezcas de otros que pasan por lo mismo. Por eso el Señor puede compadecerse del dolor ajeno. Un ejemplo, ¿cuántos han sufrido de artritis? ¿Duele o no duele? Duele, ¿no es cierto? Entonces el que ha sufrido de artritis, a uno que tiene artritis y está dolorido, no lo toca, porque sabe que al menor tacto le va a producir un dolor. ¿Por qué? Porque ya la tuvo lo mismo. No puede decirle a un enfermo de artritis: vení, te voy a dar un masaje, hombre, y agarrarlo así, lo va a hacer llorar de dolor. Porque el dolor de la artritis es increíble. Increíble. Solamente el que pasó por eso conoce ese dolor. Por eso es que las tormentas de la vida nos golpean. Y nos golpean para que Dios sea declarado justo. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Para que Dios sea declarado justo, porque dice la Escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y no es porque seamos los santos o los lavados con la sangre que no vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado, pero la gracia del Señor nos sustenta. ¿Entiende? Esa es la diferencia.
Solamente así uno puede compadecerse del dolor ajeno. Y Jesucristo se compadece de cada uno de nosotros, sean heridas propias, sean heridas ajenas, sean problemas, sean injusticias, ansiedades, inclusive se compadece de los que son tentados. Porque Jesús fue hecho como nosotros en cada aspecto de su vida. Algunos tienen una imagen totalmente errada de Jesús. Vino, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Nosotros tenemos que entender que la imagen de un Cristo que fue hecho como nosotros en cada aspecto puede entendernos en cada debilidad y en cada dolor. Otra cosa que tenemos que entender es que hay un solo Dios, no tres, uno. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No se puede ir al Padre por medio de nadie más, sino por medio de Jesucristo. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado. Él fue el que fue hecho como nosotros en todo aspecto, porque fue hombre. La Escritura habla de Jesús como nuestro abogado. Y no escoge la Escritura solamente llamarlo Hijo de Dios, o Señor, o Salvador, o ninguno de los títulos que Él tiene y es, sino que lo llama hombre. Hombre, para que entendamos que Él es el único que media por nosotros delante del Padre. No es un extraño, fue hecho hombre, sufrió como sufre el hombre, fue tentado así como el hombre es tentado. Por eso es que puede compadecerse de nosotros y mediar por nosotros también. Él no vino a auxiliar a ángeles, sino a los descendientes de Abraham. ¿Vos has llorado? A los muchachos se les dice, no llores, vos sos macho, vos sos hombre. Pero aún así lloran. Él también lloró. Dice la Escritura, y Jesús lloró. Si fuiste traicionado, él también fue traicionado por su amigo Judas. Porque cuando se acercó Judas le dijo, amigo, con un beso, vende a tu maestro. ¿Has pasado hambre? ¿Has pasado sed? Él también tuvo hambre y sed en el desierto. Después de su ayuno tuvo hambre, dice la Escritura, y apareció el maligno a tentarlo. ¿Ha sufrido dolor? Él también sufrió dolor. Fue llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea que tenía experiencia en el dolor y en el quebranto. ¿Has pasado por la agonía? Él también estuvo en agonía, en el Getsemaní y en la cruz. ¿Te han rechazado? A él también lo rechazaron, porque dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. ¿Has perdido seres queridos? Él también. Lázaro era su amigo.
Por eso dice, y Jesús lloró. En la tumba de Lázaro fue. Por eso es que Jesucristo te puede entender perfectamente, porque Él fue hecho como cualquiera de nosotros. No solamente en algunas áreas, sino en todas las áreas, pero sin pecado. Nunca olvidemos eso, pero sin pecado. Por eso es que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, porque todos los demás hemos pecado. Jesucristo, aunque existía desde la eternidad en forma de Dios, se humilló a sí mismo y vino en forma de hombre. Tomó, dice, la forma de siervo. Un siervo no es grande, un siervo es lo más bajo. O sea que cuando escuchan, aquí tenemos al gran siervo de Dios, no hay grandes siervos. Los siervos son bajos. Tomó forma de siervo. Estaba hecho como nosotros, con la diferencia de que Él nació sin pecado y permaneció sin pecado. Por eso nos puede entender. Con Él podemos encontrarnos las 24 horas del día. A Él podemos hablarle las 24 horas del día. Te sentás en la plaza y se sienta Él con vos. Te echas en la hamaca, se echa con vos. Te vas a comer pollo, se va con vos. Porque Él está aquí adentro. ¿Entiende? El hombre es el templo de Dios. Y este templo tiene que estar limpio, entonces Él va con nosotros a todas partes. Donde nosotros rumbeemos, allá se va. Así que cualquiera que sea tu problema, Jesús te puede entender. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que entender. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, maltratado y humillado, y ni siquiera abrió su boca. Este es el retrato de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro gran abogado que nos puede entender perfectamente. Y necesitamos un Salvador como Él. Uno que fue hecho como los hombres en todo aspecto. Uno que pasará por lo que los hombres pasan. Y de esa manera Él puede apoyarnos y mediar por el hombre, porque ese es el Salvador, el sumo sacerdote, el abogado que Dios nos ha regalado. Por eso dice el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda o incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. ¿Entiende? Pero sin pecado. Así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque cuando Jesús murió, se abrió el camino al trono de la gracia para recibir misericordia, para hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. El propósito de Satanás desde Génesis 3:15 era el de malograr el plan de Dios en la vida de Jesús. Ahora, hay algo que todos debemos entender también. Jesús vino al mundo con un propósito, ¿sí? Vino con un propósito. Y vos, cada uno de nosotros viene a este mundo con un propósito. Porque Él no hace nada sin propósito.
Cada uno viene con un propósito. Y tras que el enemigo se entera, comienza a malograr ese propósito para que no lo logremos y somos tentados en todo. Pero también todo depende de nosotros, es decir, en el caso de la victoria. Veamos algunos ejemplos. Eliseo, siervo de quién era? De Elías. Eliseo era siervo de Elías. ¿Y cuán importante es la lealtad? Porque por su lealtad, Eliseo recibió la bendición de una doble porción del Espíritu. Jesse, el criado de Eliseo, pudo llegar a ser un discípulo o un aprendiz de profeta, pudo llegar a ser el hombre de la triple unción. Porque Elías tenía una unción, Eliseo recibió doble unción y Jesse pudo tener una triple unción. Pero pasó a la historia como codicioso, como ladrón, como leproso. Así que cada uno decide cómo va a pasar a la historia. El apóstol Judas Iscariote pudo ser el escritor de las cartas inspiradas de la Biblia o de algunas cartas. Sin embargo, también la codicia lo hizo sucumbir a la tentación y ahora su nombre es sinónimo de traidor. Cuando hay una persona que es traidora, cuando hay una persona que es desleal, dice uno, este es un Judas. Este hombre Judas pudo pasar a la historia, hermano. Pudo arrepentirse, pudo decir, me equivoqué. O pudo ser otro, el Judas. Sin embargo, este traidor desleal pasó a la historia como traidor. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros evitar que nos pase algo similar? Porque hemos venido con un propósito. Cada uno de nosotros debemos vivir de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Quién eres? ¿Qué nombre te ha dado? Ese debe ser tu objetivo principal y el propósito de tu vida. Porque somos llamados, cada uno de nosotros, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. No conformándonos a este siglo, porque eso no es nada inteligente, sino renovándonos en el entendimiento. ¿De dónde vamos a tomar ejemplo? Del mismo Jesús. Él determinó lo que quería hacer. Él determinó invertir bien su tiempo. Y lo mismo le dijo Pablo a Timoteo: ocupa bien tu tiempo. No te enredes en nada que sea un obstáculo en el ejercicio de tu ministerio. Dios tiene un propósito para cada vida. Jesús vino con un plan, se encarnó para salvar a la humanidad, pero a vos te envió también con un plan, y es el de establecerte en la fe para que camines hacia adelante al supremo llamamiento. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,